Hola, buen día. Muchas gracias a la Fundación Libertad por invitarme a estar acá. Muchísimas gracias a la presencia de ustedes y un placer compartir este panel con Orlando Ferreres y Walter Castro. No sé cuánto tiempo tengo para exponer exactamente. 20 minutos. Ok. En mis 20 minutos entonces, muy apretado, voy a ir al gráfico porque para mí representa mejor o sintetiza mejor lo que nos pasa hoy en Argentina. Este es el gráfico. Brevemente, este gráfico lo que muestra son los déficits fiscales de Argentina en el último medio siglo. La línea horizontal a la altura del número 0 representaría que la línea azul, que es la que tiene el déficit fiscal incluyendo las provincias y después del pago de intereses, significaría que el Estado está en equilibrio, y si los números están por debajo de 0, hay déficit fiscal, o sea, el Estado gasta más de lo que recauda, y si están por encima de 0, el Estado gasta menos de lo que recauda, o recauda más de lo que gasta, hay superávit. Como verán ustedes, la línea azul, la línea del déficit del consolidado del sector público, de 56 datos que hay acá, que son 56 años, de 1961 a 2015, 56 datos, 56 años, en 52 el Estado estuvo gastando más de lo que recauda. O sea, en 52 de 56 años el Estado argentino ha estado en déficit fiscal. Solamente en 4 de estos 56 años el Estado argentino gastó menos de lo que recaudó, y eso ocurrió en los primeros años del plan de la última década, 2003, 2004, 2005 y 2006 exactamente, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Así que la primera observación que hay que hacer acá es que tenemos un Estado que, independientemente si estamos en democracia o no, independientemente del partido que gobierna, independientemente del signo ideológico, independientemente del discurso o relato que se haga, hay un Estado que gasta más de lo que recauda. Dado el tiempo breve que tengo, no voy a aburrirlos con más gráficos, pero si uno mirara la recaudación de impuestos en estos 56 años, va a ver que la recaudación de impuestos ha virtualmente explotado en Argentina. El Estado recaudaba 17 puntos del producto a principios de los 70, hoy recauda cerca de 40 puntos del producto, y esto incluye la evasión. O sea que si uno mirara la presión impositiva sobre el que está en blanco, es casi de 60 puntos del producto. Es la presión impositiva récord en la historia argentina y récord en el mundo. No hay ningún sector privado en blanco en el mundo que pague los impuestos que se pagan acá. Ergo, esta situación permanente y tendencial de déficit fiscal obedece al exceso de gasto. El gasto público lo fijan los presupuestos se votan en el Congreso a instancia del Ejecutivo de cada momento, por lo tanto, la gran responsable de que Argentina viva con un Estado deficitario es la clase política y en parte la sociedad que valida esa enfermedad gastomaníaca de parte de la clase política. El segundo punto que quisiera resaltar de este gráfico es que ahí hay marcado 4 puntos de quiebre, el punto 1, 2, 3, 4 y 1 quinto, que yo creo que este es un programa que va a quebrar en algún momento para dar a luz otra cosa, después de una crisis o no, ahora lo voy a reseñar. Son 4 puntos en los cuales el déficit fiscal alcanzó un máximo, luego del cual hubo una crisis. Luego de la crisis, como ustedes podrán ver, lo voy a marcar rápidamente en los gráficos. A ver, acá lo veo mejor. Fíjense, acá quiebra el plan de inflación cero de Helber y tuvimos el Rodrigazo, luego del cual parecía que el Estado salía de su situación deficitaria, pero al poco tiempo, una vez que parecería ser que a los políticos se les fue el miedo, volvimos a la tendencia deficitaria hasta que se quebró también la tablita de Martínez de Oz. Luego del quiebre de la tablita de Martínez de Oz con las devaluaciones de Sigó, pareció que el Estado salía de la situación deficitaria, pero al tiempo volvió a profundizar su situación deficitaria hasta la hiperinflación. Pasó lo mismo después de la hiperinflación. Parecía ser que el Estado salía de su situación deficitaria con Menem, pero al poco tiempo, particularmente a partir del año 94, la convertibilidad volvió a incurrir en déficits fiscales crecientes hasta el estallido de la convertibilidad en el año 2001. 2001 ya todo lo tenemos más fresco, seguramente vino el que se vayan todos. Ahí el miedo fue tan grande que llegamos a tener hasta superávit fiscal de casi 4 puntos del producto en 2004.
Ahora, a partir de que Néstor Kirchner en 2005 tuvo que ratificar los votos que había sacado en 2003, volvimos a nuestra vieja tendencia de equilibrio fiscal primero y déficit fiscales después. Así que acá una segunda cosa que se ve con claridad es que la política fiscal se lleva a niveles de déficit que independientemente de cómo se financie, independientemente del financiamiento, hay crisis, luego de la cual alguna recuperación fatua, en la jerga financiera sería la recuperación del gato muerto. Luego de esta recuperación del gato muerto viene un periodo de deterioro, 98-2001, 2012-2015, y luego de ese periodo de deterioro hay crisis. Yo no digo que vaya a haber una crisis ahora, lo que sí digo, y este sería mi tercer punto, es que si acá no se hace algo muy diferente a lo que se hizo durante el fin del plan de inflación cero de Helbar, durante el fin de la tablita, durante el fin al plan austral y durante el fin de la convertibilidad, Argentina va a tener una crisis, luego de la cual supuestamente va a tener la recuperación que siempre tuvo después de estas 4 crisis. Entonces, frente a este punto crítico, donde el déficit fiscal es de más de 8 puntos del producto ya, y de hecho una cosa, los déficits fiscales que están acá no tienen la corrección que debería hacerse, y yo lo hice adrede, no hacer la corrección, para mostrarles que si uno hiciera la corrección de los intereses que se pagaban durante toda esta etapa de cerca de 350, 400% de inflación en algunos años, los déficits fiscales, si uno pusiera solo los intereses que remuneran el préstamo que el privado le hace al sector público y eliminara la compensación que hay por el deterioro del capital de deuda, por la inflación, los déficits fiscales que quebraron estos planes son todos parecidos, cerca de 8 puntos del producto. Así que solamente mirando el déficit fiscal de Argentina, el déficit fiscal de Argentina es un déficit fiscal de punto de inflexión, de quiebre de un programa económico. Luego le agregaría como otro argumento a favor de que esto va a quebrar en algún momento para cambiar la tendencia. Cuando digo quebrar no digo quiebre de la Argentina, digo quiebre de tendencias, ¿no? Otro argumento para el quiebre de tendencias es el atraso del tipo de cambio. Nosotros con un economista graduado en la Universidad de Chicago, Marcelo Davos, y otro economista graduado en el SEMA, Guido Vignoli, hicimos un trabajo que terminó en el año 2014 y comenzó en el año 61, donde estimamos un modelo de equilibrio de determinación del tipo real de cambio en el largo plazo de Argentina. Y lo que se ve en esos 54 años que analizamos es que 50 años de 54 Argentina tuvo permanente un tipo de cambio apreciado por encima de su nivel de equilibrio. Y las dos cosas cierran. Un Estado que gasta permanentemente más de lo que recauda pone al tipo real de cambio, a la situación competitiva de Argentina, una situación absolutamente insoportable. Por eso las crisis en parte. Y en ese sentido les diría, además de que el déficit fiscal muestra una clara posición de quiebre de una tendencia, el tipo real de cambio también. El tipo real de cambio hoy tiene un atraso medido por el desequilibrio, ya no simplemente si está más o menos alto, sino que el desequilibrio del tipo real de cambio hoy, de acuerdo con el modelo que estimamos con Davos y Vignoli, es un desequilibrio que ya es superior al de la convertibilidad, superior al del fin del plan austral y se acerca peligrosamente al desequilibrio de la época de Martínez Dios. En criollo, el atraso cambiario de Argentina hoy, como muy poco, es el segundo más grande del último medio siglo, solo superado por el de Martínez Dios. Así que fíjense que dos variables claves que han determinado la historia de mediano plazo de Argentina en el último medio siglo, indican claramente la inviabilidad de continuar sobre este sendero. En ese sentido, entonces, y para ir cerrando, yo le diría, lo peor que podría hacer el nuevo gobierno, bajo el supuesto que Cristina no tiene que hacer nada de acá hasta el 10 de diciembre, es insistir en un programa de continuidad sin cambios. Ese sería el plan C, que yo diría. Ese plan C nos lleva en algún momento el próximo gobierno a una crisis, luego de la cual veremos qué pasa. Hasta ahora, en las 4 crisis anteriores, Argentina demostró una enorme capacidad de recuperación transitoria, para luego ir al deterioro y luego ir a otra crisis otra vez. Había un segundo plan económico, un plan B, si ustedes quieren, que es hacer algún cambio, pero no de manera profunda. Algo así como el gradualismo. El gradualismo, en el mejor de los casos, nos va a dejar 4 años discutiendo cómo hacer para que la economía crezca y cómo hacer para evitar más déficit fiscal o cómo el Banco Central no pierde tantas reservas. Y en algún momento el gradualismo nos puede llevar a una crisis en el próximo mandato, próximo gobierno, como ya ocurrió varias veces durante los 70 y los 80, ¿no? Porque en contra de la hipótesis gradualista está el hecho
que cada vez que Argentina quiso hacer gradualismo, con el problema de la inflación en el pasado o con el problema cambiario ahora, terminó en alguna crisis. Yo diría, la única alternativa que para mí despeja el horizonte del próximo gobierno es el Plan A. El Plan A es un plan económico muy consistente, muy severo de ajuste, con una enorme credibilidad, fruto de un gran apoyo político interno e internacional. El Plan A sería asumir la imposibilidad de seguir con este déficit fiscal, que es doblemente grave, le diría, la situación fiscal en sí misma, porque no solo el déficit fiscal es récord histórico y es igual a los déficits fiscales que quebraron otros programas económicos, sino que además acá hay un problema que se soslaya muchas veces en la discusión de las políticas públicas. El nivel de gasto público de Argentina de hoy es impagable por parte del privado. Más allá del déficit, el nivel de gasto público de casi 50 puntos del producto, que es la contrapartida del robo para la corona, es impagable, además de que sea el robo para la corona. Pero acá hay una discusión anterior a que este gasto público es la contrapartida del robo. Es que independientemente de cómo se asignara, aunque fuera suizo el gasto público argentino, la sociedad, el sector privado, en una sociedad de $12.000 de ingresos per cápita, una sociedad de ingresos medios, no altos, no lo puede pagar. Y encima, por si fuera poco, la contrapartida de los impuestos que pagamos, insisto, es cero bienes públicos y encima el déficit fiscal es récord histórico. Entonces el Plan A, desde mi punto de vista, debería consistir en dar una señal muy fuerte en materia fiscal. Yo a veces utilizo el ejemplo, por ejemplo, echar a todos los inútiles de la cámpora y luego de echarlos a todos, el resto del gasto público congelarlo. Devaluar fuerte el peso, liberar el cepo, empezar un ajuste de tarifas y hacer un viraje a nivel internacional, salir del eje fascista de Rusia, China y Venezuela solamente y también relacionarnos con Occidente, nuestros viejos amigos de Occidente, cumpliendo los fallos del CIADI, los fallos del OMC y el fallo de Griesa, y solicitar un acuerdo de préstamo con el fondo para que la devaluación nominal sea también una devaluación real muy fuerte. Porque si después de devaluar seguimos emitiendo para financiar el déficit fiscal residual, vamos a volver a la tasa de inflación que nos va a licuar la ganancia cambiaria inicial. Para ello, para evitar que esto ocurra, deberíamos solicitar un préstamo con el fondo para que el déficit residual se financie con dólares, porque inicialmente va a ser difícil colocar mucha deuda por el déficit fiscal y por la enorme deuda pública que todavía queda, porque es falso la estrategia del desendeudamiento. Yo le diría, si Argentina hace el Plan A, mi sensación es que podríamos tener una recesión corta de 6 a 8 meses durante el 2016 para luego comenzar a crecer a partir de 2017. Cualquier otro plan que no sea el Plan A, o sea, gradualismo o no hacer nada diferente a lo de hoy, nos pone en una situación entre complicada y muy preocupante. Ahora, el Plan A, para que sea reactivante a partir de 2017 en particular, necesita de un gran apoyo político interno e internacional. Sin este apoyo, hacer un ajuste es tan malo como no hacer nada o hacer algo a la mitad, o sea, gradualismo. Lo que quiero enfatizar es que no da la Argentina para pececitos de colores o espejitos de colores, como decir, nos amigamos con el mundo, entran capitales y todo se soluciona. No. Tenemos un problema de un gasto público y una presión impositiva impagable y un nivel de atraso cambiario que está fundiendo a más de la mitad del país. Los precios relativos se corrigen devaluando con este atraso cambiario. Pensar que amigarse con el mundo, dar una señal civilizada y que eso va a permitir ingreso de capitales para solucionar nuestros problemas es mentirnos a nosotros mismos. Porque yo lo que creo que hay que hacer, además, luego del ajuste del Plan A, es cambiar nuestro objeto societario para tener crecimiento sostenido durante el largo plazo. Ahora me alejo un poco de la coyuntura, porque la coyuntura en algún lugar ya, desde mi punto de vista, es trillada. Argentina, si no hace lo que tiene que hacer con credibilidad, va a tener una crisis, luego de la cual veremos qué pasa. En principio, la historia demuestra que siempre después de una crisis nos recuperamos. Esta vez tengo algunas dudas que si quieren se las comento en las preguntas. Pero para mí lo importante, luego de un ajuste, si se hace bien, o luego de una crisis, si no se hiciera o se hiciera mal, es cambiar algunas cosas de fondo para evitar repetirnos en esta suerte de triángulo vicioso que yo les quiero mostrar acá. La Argentina del último medio siglo es un triángulo vicioso de crisis, recuperación fato de gato muerto,
que dura un tiempo y luego viene el deterioro. Eso pasó durante la convertibilidad, después de la hiperinflación, el gran rebote, el deterioro 98-2001 y la crisis. Volvió a ocurrir en la última década, la crisis 2001-2002, la recuperación 2003-2011, el deterioro 2012-2015 y vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a llamarlo a esto ajuste, si ustedes quieren, o no crisis, para no ser pesimistas. Pero para no repetirnos en este triángulo luego del próximo ajuste o luego de la próxima crisis, Argentina tiene que cambiar algo en lo profundo. Porque el fondo del problema de estar repitiéndonos de crisis en promedio una a cada 10 años en el último medio siglo, es que vivimos haciendo siempre lo mismo. El motivo por el cual cada 10 años en Argentina se discute en ajuste una crisis es porque hacemos siempre lo mismo, es obvio que es así. Y el siempre hacemos lo mismo es básicamente una economía que en lugar de estar montada a venderle cosas al mundo, se vive protegiendo lo que viene de afuera, la famosa sustitución de importaciones. Y obviamente si vamos a dedicarnos a sustituir importaciones, el nivel de presión impositiva puede ser cualquiera. Porque si nos van a permitir calzar en el gallinero sin competencia, entonces la presión impositiva que se puede pagar es cualquiera. Por eso, la decadencia argentina del último siglo es una moneda con dos caras. La sustitución de importaciones en una cara y el estado presente de la otra. Yo creo que hay que salirse de este triángulo vicioso e ir a un triángulo virtuoso, que sea apertura de la economía, no solo sin retenciones y sin restricciones para exportar, sino sin ninguna restricción para importar. Y si se quiere hacer alguna protección a la industria sustitutiva, que sea con el dólar. No con cosas cavernícolas como una declaración jurada para poder importar. La protección, si se quiere hacer, se debe hacer de manera no distorsiva, con el dólar. Pero aranceles mínimos inexistentes, apertura total al comercio, una de las caras de la moneda. La otra cara de la moneda, un Estado que sea pagable por parte de los impuestos que paga el sector privado y que no sea la contrapartida del robo para la corona. El único argumento para pagar impuestos es que nos vuelvan bajo la forma de bienes públicos. Y la tercera, diría yo, en reemplazo del deterioro, educación. Me parece que Argentina no hay ningún motivo por el cual no puede hacer esto. Simplemente tiene que cambiar la cabeza y en algún lugar imitar algunos ejemplos exitosos, que no hay que irse al otro lado del planeta Tierra para encontrarlos, sino simplemente acá cerca. Chile nomás lo hizo. Hoy lo están haciendo en menor medida Perú y Colombia. Yo le diría, es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal. La pregunta en todo caso es ¿por qué reincidimos de manera permanente en el error? Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a la Fundación Libertad por esta invitación al Congreso Provincial, que ya es un Congreso Nacional y prácticamente es un Congreso Internacional porque va a haber teleconferencias con varios lugares, o sea que es un éxito al cual todos queremos asistir y muchas gracias por invitarme. Ya me ha ayudado bastante Agustina Leonardi con todos los índices que dio de cómo venimos pedaleando para abajo. Y bueno, José Luis Espert hizo una descripción descarnada de lo que es la Argentina, sin nada, tocó hueso, digamos, ¿no? No anduvo por los pelitos ni la carne, fue duro. Pero me gusta eso porque así no nos engañamos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Venimos engañándonos hace como 100 años y no funciona. Entonces yo voy a tener 3 bloquecitos, me voy a ceñir a los 20 minutos que nos dan y el primero es referido a este bloque institucional, que digamos un poco va en el sentido de lo que hablaron antes Agustina y José Luis respecto de lo que pasó en Argentina. Después vamos a decir cómo llegamos al 9 de diciembre y después las perspectivas postelectorales, pero todavía no sabemos quién ganó. Inclusive las elecciones que hay se anulan, así que vamos a ver cómo vamos. Creo que con esto voy a resumir bastante bien qué es lo que pasó en la Argentina en los últimos años, mejor dicho, los últimos 100 años. Aquí es 1810, 1820, este es el ingreso per cápita de Argentina, lo pueden ver ahí también. Entonces, lo que tenemos
es que Argentina era un país intermedio, 1810, más o menos parecido a Canadá, Australia. Tenían ese nivel de ingreso per cápita, que era unos $1.200, dólares del 2005, ¿no? 2012, perdón, con canasta del 2005. Tuvo un gran impulso agropecuario y logró incorporar 15 millones de hectáreas del desierto a la producción, sin que bajaran los precios, y todo eso lo usó para invertir, y dijeron, ¿cuál es la mejor economía? Fueron a investigar, la inglesa. ¿Cuál es la mejor cultura? La francesa. ¿Cuál es el mejor ejército? El alemán. ¿Cuál es la mejor educación? La americana. Y bueno, hicimos todo eso, juntos. Que se armó una discusión que se llamó de la A o la O, adaptamos o adoptamos. Y a muchos decían que había que adoptar, porque si nosotros queríamos adaptar, la íbamos a estropear, ¿no? Teníamos ya una cierta tendencia a destruir. Pero finalmente Sarmiento impuso la de adaptar a nuestra idiosincrasia todas estas cosas y funcionó por mucho tiempo. Entonces ahí se vio que llegamos a ser casi como el ingreso de un país desarrollado. Estos que están acá, en esta línea, son los ingresos de los países desarrollados. Y acá están los países pobres, emergentes, nuevos, ahora se llaman emergentes, pero más o menos son siempre los mismos. Entonces la Argentina pasó a ser casi un país desarrollado o muy cercano, era el octavo país del mundo en ese momento, por territorio y por ingreso global y por ingreso per cápita, muy alejado de estos países pobres o emergentes. Pero eso siguió más o menos así hasta 1940, podríamos decir. Ya tuvo algunos problemas acá, pero también la economía mundial. Y después de ahí seguimos creciendo, porque de $5.000 ahora estamos en 12, 13.000 dólares. Bueno, cualquiera diría, está bien, más o menos, más que duplicó, podríamos decir, si quisiéramos enfatizar. Pero el problema es que los otros crecieron muchísimo, a $40.000. Entonces nos vamos alejando de estos y los otros de abajo vienen también haciendo las cosas un poco mejor que nosotros. Con lo cual nos vienen, en cierto modo, alcanzando, porque nosotros estamos yendo muy lento, por todo lo que dijo José Luis acerca de cómo manejamos las cosas. Si nosotros seguimos con la misma, como dijo José Luis antes, ¿dónde vamos a terminar? Bueno, acá está. Más o menos para el 2030 seríamos un país ya subdesarrollado por voluntad propia. Hemos llegado a nuestro objetivo. Lo queremos hacer, lo hicimos. Es desastroso, pero es así. Y muy alejado de los países desarrollados. Es increíble, pero esto no es que sea un número muy raro, porque seguimos creciendo, pero mucho más lento que los demás. Así que nosotros no tenemos más remedio que pensar en serio en un cambio total. Y esto no es tan sencillo de hacer. Entonces vamos a ver algunos de los puntos que uno tendría que estar pensando. Todo lo que es la inversión, las amortizaciones, nos da el capital acumulado, que es lo que está en la primera de estas columnas. La Argentina en el 2005 per cápita, ¿no? para no tener que comparar absolutos, da $11.000 per cápita, pero Estados Unidos tiene 81.000, 76.000 Canadá, Italia 82.000, el mundo tiene el doble que nosotros, o sea, es malo. Nosotros no invertimos. ¿Por qué? Porque cada tanto hay una expropiación de todos los depósitos, como hubo en el año 90 o hubo en el 2002. Todo el ahorro, venga para el Estado, te doy un bono y después te lo devuelvo si puedo. La hiperinflación, las devaluaciones, bueno, las crisis, el déficit fiscal, hay que moverse en toda esta economía. Finalmente, el capital para protegerse se va yendo y se calcula. Nosotros calculamos 375.000 millones de dólares fuera del país. No está el capital acá. Por eso que acá falta. Por eso que falta mucho. Podríamos tener estos capitales como Australia, España o Canadá. No lo tenemos porque lo tenemos en otro lado. Trabajando y ocupando gente en otro lado. Después el capital natural, estamos bien porque estamos en 10.000, es un 50% más que el mundo y estamos casi como cualquier país, salvo Australia. Estamos muy bien. Y esto es antes que se descubra el shale gas y el shale oil y el tight gas y todo eso, y la minería, o sea que esto es mucho mayor. Y lo que tenemos un problema es con el capital intangible, las instituciones. Nosotros no existen instituciones.
todo puede ser. Una vez me decía un inversor extranjero, pero este es el país de las dos versiones, ¿cómo no se va a poder? Se había acostumbrado a la Argentina que todo es posible. No es posible cualquier cosa, pero acá sí es posible. Eso es bastante malo. Fíjense que tenemos 50.000 de este capital institucional, es un cálculo que hace el Banco Mundial. El mundo tiene 93.000 y los países que andan bien 425.000, 430.000, etc. Por eso que por ejemplo, un graduado que se gradúa en Estados Unidos empieza a trabajar y gana 60, 70.000 dólares de entrada. La Argentina gana más o menos $1.000 por mes, 12.000 dólares, 5 o 6 veces menos, porque el capital institucional, todo lo que lo ayuda, es 10 veces mayor allá. Y ese capital institucional es lo que nosotros tenemos que reconstituir, que es parte de las creencias y de las cosas en las cuales tenemos que defender a muerte. Y el empresario debería ser el que más debería defenderlo, porque obviamente pierde mucho valor una empresa cuando está en un país que no tiene un marco institucional adecuado. Llevo 8 minutos, me pasé un poquito con esta parte, pero me gusta siempre. Entonces acá en una empresa en Argentina, las empresas se miden por varias cosas, pero para simplificar la medimos por las ganancias antes de pagar intereses, impuestos o depreciación o amortización en veces. 5 veces, 2012-2013. En Chile 10 veces, en Colombia 10 veces, en Brasil en ese año 11 veces, en México 11, en promedio de Latinoamérica 10. O sea que una empresa por estar en Argentina vale la mitad, siendo del mismo tamaño, facturación en dólares, empleados, tecnología igual, ¿no? O sea que hay una pérdida muy grande para el empresario por a veces chicañar una pequeña ventajita, finalmente pierde la mitad de su empresa en valor. Pero si lo comparamos con Norteamérica o Europa, 14 veces, y los que son emergentes de Asia, 19 a 20 veces. Son 4 veces más, si creciéramos más dinámicamente. O sea, es conveniente ponerse firme el empresario y defender algunas ideas básicas. No la protección, que eso es para tener eficiencia y protegerse simplemente nada más, perjudicando a la población y al consumo. Tiene que ser para ser competitivo, para poder exportar. Nuestra población son 42 millones de habitantes, no son 40 como suelen decirse los discursos, porque eso fue ya hace 5 años. Y bueno, el mundo tiene 7.100, mucho mejor el mercado del mundo que el nuestro solo, es muy chiquito, no se puede con eso. Y para terminar esta parte de este bloque, ¿hacia dónde va la inversión? ¿Por qué la inversión no se canaliza acá o nosotros llamamos el ahorro afuera? Porque la inversión es rentabilidad versus riesgo. Sí, me da mucha ganancia, pero ¿cuánto es el riesgo? Saco el neto y si me da 0 o negativo, digo no me conviene. Entonces, este es un punto muy importante. El riesgo que hay. Y el riesgo país lo pone ¿quién? El Estado. Porque lo medimos por los bonos del Estado, los bonos soberanos, comparado con los bonos soberanos de Estados Unidos. Si el Estado nos pone un riesgo país insoportable a las empresas grandes, se imaginan lo que son las pymes chiquitas, no consiguen nada, porque las grandes dentro de todo consiguen financiamiento internacional más parecido al de otros países, pero las pymes nunca. Y acá en Santa Fe he ido a visitar muchas empresas pymes que producen maquinaria agrícola de alta tecnología y no tienen acceso a un crédito como la gente. A veces tienen un subsidio que tienen que ir a aplaudir a alguien para que se lo den, pero no es algo institucional. El capital institucional estable, hacia donde hay respeto seguro a la propiedad, donde a la propiedad privada contratos se cumplen y hacia donde, en caso de controversia, los tribunales son independientes y se cumplen las sentencias, ¿no? Se cumplen las sentencias. Si alguien saca una sentencia, dígame cuánto es la pobreza, no pueden decirle ponete pluma si querés salir en el diario, el ministro de Economía, ¿no? Como dijo ayer. Realmente no es de un país intermedio, podría ser de un país muy centroamericano, pero no, ni tampoco, ya los centroamericanos están un poquito más avanzados. Entonces, bueno, es fundamental tener ese sistema jurídico. Distribución según productividad, hacia donde van las inversiones, hacia donde la riqueza se distribuye entre las naciones.
y dentro de ellas, entre las personas o empresas o factores de la producción, según la riqueza que cada uno produce. Por supuesto que se descuentan los impuestos de una manera lo más equitativa posible, pero no que todo se transfiera porque yo lo digo. Este ganó mucho porque le aumentó el precio de la soja de $200 a 550. Le sacamos el 35%. El salario también aumentó de $300 a $1.800, medido con ese dólar. Muchas cosas aumentaron en dólares. ¿Por qué le voy a sacar a un sector? No veo que ningún país ponga trabas para exportar. Nosotros sí. Y después la estabilidad macroeconómica a largo plazo es otra cosa que miran los inversores y van hacia donde el valor de la moneda es estable a largo plazo. Para lo cual, como a veces no se sabe bien a largo plazo, se estudia el equilibrio fiscal, a lo que se refirió mucho José Luis, a lo largo de los años. Si el gasto y el déficit son muy altos, sabe el inversor que llegará el ajuste o la devaluación y la inflación, y que ahí todo está permitido. Cada tanto nos mandamos un saque, y los políticos argentinos no tienen límite, ¿eh? Hay que expropiar todos los depósitos. Lo dicen y van y lo hacen. No es que lo están diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero no, lo hacen. Yo tuve que renunciar en el 89, en diciembre, para no expropiar los depósitos, porque me oponía, pero bueno, se hizo igual. O sea que ese es el punto central. Hoy deberíamos recorrer el mundo como hizo la generación del 80, viendo cuál es la mejor economía, cuál es el mejor sistema de defensa, más ágil, con menos gente, menos costoso, pero que funciona, cuál es la mejor cultura, cuál es la mejor educación, y con eso, adaptándolo a nosotros, a nuestra idiosincrasia, hacer de nuevo un país que dure 50 años. Después hay que volverlo a pensar. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con aquello y inclusive no anduvo porque las condiciones del mundo cambian. No se puede quedar siempre con lo mismo. Me acuerdo de la anécdota de Feola. ¿Se acuerdan Feola, que era el director técnico que inventó los pizarrones? Ponía el pizarrón, jugó los jugadores, brasileño, ¿no? Entonces estaba Didi, que venía de la favela, y Feola le puso todos los rojos acá, los azules somos nosotros, bueno, le damos el pase al costado, después avanzamos hacia adelante, tira al medio, en el medio cabecea y gol. Y Didi levantaba la mano. A ver, Didi, ¿qué querés? Falaron con los rojos porque ellos no se movieron. Así es fácil hacer un gol. El mundo se va moviendo y entonces hay que uno también ir adaptándose continuamente, no se puede quedar con lo mismo. Bueno, entonces esto es básicamente lo que yo diría a dónde tenemos que ir. Me quedan 6 minutos para ir ahora en un escenario mundial que tiene mejoras de crecimiento en los países desarrollados, donde se fortaleció el dólar y los precios de las commodities bajaron, pero no esperábamos que bajen más. Donde en la Argentina, bueno, ya no voy a detenerme mucho en esto porque lo explicó bien José Luis. La agenda económica pasa por el tipo de cambio y mercado cambiario, que hay que arreglar esto, por el déficit fiscal y cuasi fiscal, sumamos 8 puntos del producto, aumento de las tarifas para arreglar esto, que son bastante fuertes, acuerdo con los holdouts, que no es tan fácil de arreglar como parece porque hay que cambiar un montón de leyes nuestras, y ahora se quiere agregar una más para hacer más palos en la rueda y que sea difícil para el que venga a arreglarlo, ¿no? Y la obtención de divisas e inversiones, que hay bastantes temas. La baja de la inflación, que dará para otro momento, y yo creo que un plan económico tiene que arrancar por el empleo. No puede arrancar por variables instrumentos, sino por variables objetivos. El empleo y la pobreza. Hoy tenemos 28,7% de pobreza y tenemos un desempleo que, si uno lo midiera bien, es bastante alto, porque de 2.300.000 empleados públicos pasamos a tener 4.100.000, que es una forma de tener un desempleo encubierto, un seguro de desempleo encubierto en el Estado. Por eso que se gasta enormes sumas en el Estado. A veces, lo dijo también antes la economista de ustedes, Agustina Leonardi, y la Eleonora Scagliotti también lo dijo al principio, que había que ir al federalismo fiscal. Las provincias aumentaron desde el 2003 al 2014, 15 todavía no sé, 1.100.000 empleados públicos más. Menos mal que no tenían plata, ¿no? Porque si no, no sé qué pasa. O sea, hay que
hay que decir, ¿para qué ese dinero? ¿Para hacer inversiones? ¿Para cambiar las cosas de la provincia? Bueno, puede ser. Entonces, acá tenemos nosotros que vamos a ir a un escenario gradual, probablemente, a pesar de que no es solución, pero un gradual bastante shock sería el que podrían dar. En general los tres candidatos que están ahí, Scioli, Macri, en ese orden, después Massa más abajo, son moderados, no son gente para hacer un shock y nada, ¿no? Es lo que hay. Entonces, lo más probable es que sea un escenario gradual, 60%. El escenario del shock de 40 podría venir si viene un lío tremendo, o sea que las elecciones de ahora, de octubre, no den un ganador, que haya una segunda vuelta. En la segunda vuelta vayan dos, pongámosle Scioli y Macri, que empaten. O sea que se saquen medio punto o 0,1 punto y se discuta quién ganó, yo gané, no, fraude, qué sé yo. Y entonces llegamos al 10 de diciembre y no haya nadie, quede en el aire la cosa. Y entonces ahí puede ser un escándalo económico, financiero, social, de todo tipo. En ese caso uno podría decir, ahí puede haber un shock, quizá, eventualmente. Entonces, este es un punto importante que no podemos dilucidar en este momento. Entonces, yendo al punto que para nosotros es central en cuanto a variables macroeconómicas, el déficit fiscal, esto es el déficit fiscal solamente del sector público financiero, ¿no? Nacional, no financiero. Acá tuvimos el déficit de la convertibilidad, esto es la época de Cavallo y Roque Fernández, después superávit que lo hizo Duhalde y Kirchner lo fue agotando y Cristina, digamos, dale con el cheque, ¿no? Chic, chic, es como mi mujer, también gasta como bastante fuerte. No es machista, es una realidad. Efectivamente. Entonces, bueno, ahora estamos en esta parte, 6,2, más el cuasi fiscal, más si se suman otras cosas que también son déficit, 8% o más del producto, es un déficit que sin financiamiento es explosivo. Es un tema bastante grave, complicado. Así que, este punto, tenemos las elecciones con el salario en baja, por primera vez, o sea, tenemos salario en rojo, la inflación es mayor que los aumentos salariales, y eso no ayuda para nada a la gente del gobierno. Entonces, es bastante complejo. ¿Por qué tenemos que arreglar el tipo de cambio? Bueno, porque hasta el turismo nos da pérdida. O sea, tenemos, entre los que salen a gastar al exterior o compran cosas, teníamos un superávit de más o menos 1.000 millones, y esto se fue desarticulando y tuvimos 9.000 millones en el 2013, 5.600 y ahora 7.000 millones que perdemos con el turismo. Ya lo dijo José Luis, el tipo de cambio real multilateral está realmente en un punto más bajo que la convertibilidad, que era imposible de sostener. Estoy en el tiempo y entonces quería darles un dato que lo tengo que ubicar. Un segundito. Esto es el total de depósitos que hay en el sistema financiero bancario argentino al 4 de septiembre. 820.000 millones privados totales. Plazo fijo 392.000 millones, caja de ahorro 221.000, cuenta corriente 180.000 y otros judiciales. Valados a 9.40 son 87.000 millones de dólares. Pero si lo hablamos al tipo de cambio libre, contado con líquido paralelo, ya son 54.000, caen más o menos 33.000 millones de dólares que se licuan. Es un número que le va a doler a muchos. Si fuera el tipo de cambio a 18, valdrían 45.000, y si va a 25, 33.000, o sea, caen 53.000 millones.
Cuando vaya llegando el 9 de diciembre, esto va a ser un fuego difícil, va a ser complicado. ¿Cómo se va a hacer para mantener esto ahí con una tasa de interés de 21? Difícil, muy complicado. Bueno, entonces voy a los pronósticos de las dos alternativas. El escenario más probable, que es el gradual, con aumentos relativamente moderados, tiene el problema político de que mantiene la inflación alta varios años y sin mejora del salario real, 40, 23, 18, es decir, es difícil eso, más un gobierno que va a entrar muy justo, peleándose a ver quién es el candidato. Y si bien no hay superávit fiscal, por lo menos reduce el déficit bastante. Este es un tema que es complicado, porque cuando entró Kirchner para dar un símbolo de poder hizo varias cosas. Una de las que hizo fue echar a 28 generales en un solo día, tantos brigadieres, mando yo. La gente se asustó y todo el mundo se cayó. Pero Macri o Scioli no van a hacer eso, entonces tienen que hacer alguna otra cosa. La otra es el shock, que coincido con José Luis, es la solución. Pero acá hay una recesión adicional de 2,1, el ingreso per cápita baja a $8.000, entonces estamos más lejos, ya ahí nos pegamos a los subdesarrollados. La inflación es 77, el salario aumenta a 75, cae el salario real, bueno, el tipo de cambio va directamente al punto de equilibrio, y ahí sí tenemos superávit primario antes de pagar intereses, y hay un cierto déficit fiscal en el año 2016, pero ya hay superávit en el 2017. Y el balance comercial y reservas andan bien. O sea, lo ideal es el shock, pero el shock desde el punto de vista económico es lo mejor, pero desde el punto de vista político es como ustedes saben, es lo que se puede hacer. Y a los políticos les gustan los aplausos fáciles y que me aplaudan de entrada, ser simpático. O sea, el populismo se basa en la simpatía, en no tomar medidas drásticas. Me hace acordar a ese cuento tucumano que hay, los mosquitos le dicen a la mamá mosquito, oiga, hoy tenemos la matiné, ¿podemos ir a picar a la gente al cine mientras están ahí? No los dejaba ir. Entonces dice, bueno, los dejo, pero cuidado con los aplausos, que claro, podían matar a los mosquitos, evidentemente. Los políticos deberían tener mucho cuidado con los aplausos, ser mucho más drásticos, mucho más sinceros, y se lo agradeceríamos muchísimo más. Que no piensen tanto en el aplauso para ellos, sino en que haya menos pobreza, ninguna pobreza, y el desempleo del 4 o 5%, que es el desempleo estructural. Y el país debería andar fácilmente, porque tenemos grandes recursos agrícolas, grandes recursos mineros, y tenemos también oro que estamos sacando ahora. Con oro, con comida y con energía, nos falta la parte institucional y poder manejarnos mejor. Gracias a la Fundación Libertad por permitirme darles este mensaje y esperemos que esta vez cambiemos en forma definitiva. Muchas gracias. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias a los chicos de la Fundación que hacen esto posible, la organización del Congreso, siempre me gusta acordarme de ellos. Gracias a la bolsa que nos da su casa. Gracias a ustedes por no irse, porque digo, después de Ferrer y Esper, ¿qué puedo decir yo? Gracias por quedarse. Pónganse en mi lugar, ¿no? Venir a dar una charla después de que hablan ellos dos de economía. Digo, una cosa muy difícil. Gracias a Orlando y a José Luis por dejarme estar en el panel de ellos. Por supuesto, no le preguntamos. Por supuesto que sabiendo este marco de circunstancias, yo preparé algo un poco diferente porque no tengo nada para aportar desde la visión macroeconómica de la Argentina, porque ya está todo dicho y muy bien dicho. Entonces, el desafío para ocupar este ratito va a pasar un poco por otro lado. Siguiendo la recomendación de Orlando, yo también voy a dividir la presentación en 3 tramos. El primero lo voy a pasar muy rápido porque son algunas cuestiones económicas sobre las que quiero hacer una pequeña consideración lateral. Después un tramo central y un último espacio de conclusiones. Bueno, armamos unas transparencias en la Fundación. El título es sugestivo, no se los voy a explicar ahora, espero que se den cuenta en el transcurso de la charla de qué se trata, ¿no?
Bueno, vamos entonces a la primera transparencia que dice justamente primera parte. El título es muy fácil, es La década ganada o la magia del relato. Bueno, está bien, se puede entender de una forma o de otra forma, ¿no es cierto? Vamos a ir a la primera de las placas, son 4 cuadrantes, todo esto está mucho mejor dicho por quienes me precedieron, pero en el fondo es muy fácil prestar atención a esto. Argentina perdió la Copa América y salió segundo con Chile, y esto fue una tragedia, ¿no? Así, no, chileno, no ganamos nunca nada. Bueno, si miramos esta Copa América, la de todos los países latinoamericanos, y ponemos crecimiento económico, crecimiento de reservas, crecimiento de exportaciones y el valor de las empresas que el doctor Ferrer explicó recién, no salimos segundos, salimos últimos. No pusimos a Venezuela porque no clasifica, pero digo, ahora pasa esto acá y nadie dice nada. Ahora perdemos con Chile la final y es un drama nacional terrible. Esto pasa en los últimos 10 años, pasó esto, nadie dice nada. Vamos a ir a la que sigue. Básicamente esto es, ¿por qué se perdió el superávit comercial? Bueno, el petróleo y el gas cayeron brutalmente. Esto no es admisible en ningún lado, acá no pasa nada. No pasa nada. Pero no solo eso, cayó el trigo y cayeron los novillos y todo lo que a mí la maestra de geografía me enseñaba en la escuela que distinguía a la Argentina no está más. No pasa nada. Bueno, perdimos el superávit comercial. La que sigue refiere al gasto público, también explicada por José Luis. El gasto público siempre para arriba con todo, y entonces se agranda el déficit fiscal. Eso no hay. Ahora, claro, llegamos a un lugar donde el gobierno se va pidiendo la hora, porque ¿cuánto más se puede prolongar esto? Bueno, ya lo explicaron muy bien antes que yo, ¿no es cierto? Bueno, ahora otros números que también llaman un poco la atención, que son números poblacionales. Nunca uno está del todo seguro cuando saca esto de las tablas que están disponibles del gobierno y qué sé yo, si esto es más o menos así, pero uno tiene la sensación de que sí es así, ¿no? Si trabajan 16, 17 millones de personas y hay 1,5 millones de desempleados, no sé, habrá que ver cómo contamos los planes que le damos a esa gente y si por esos planes de trabajo devuelve algo o no. En el fondo, los que están en blanco son 6,5 millones, habrá un poquito menos en negro, después hay 4 millones de empleados públicos, pero además colgado de eso hay 7, 8 millones de personas que reciben planes, hay 7 millones de jubilados. La pregunta es cómo se sostiene eso. Póngale que acá hay un margen de error, porque los números no pueden variar un poco, pero ¿cómo se sostiene esto? A ver, ¿cómo se cuelga todo el mundo que está sostenido de esto, de lo que laburan y producen y pagan los impuestos? La que sigue es la de la pobreza, ¿no? Esto no lo hago yo, lo hace la UCA, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que en realidad yo le cambiaría el título a esta altura, es el informe de la hipoteca social argentina, no es una deuda, es una hipoteca gigantísima. 40% de los chicos son pobres, la pobreza puede ser 28, pero como hay más hijos ahí, 40% son pobres. Y pobre. Da 28 hasta que devaluemos. Yo no le pongo el dólar a ningún número, pero si lo ponen a 12, 11, 15, 18, eso sube automáticamente. Entonces, el fondo recibieron con 35, 30, 50, pónganle el número que quieran, dicen que se van con 28, pero cuando ponemos el dólar a lo que tiene que estar, sacándole todos los atrasos que explicó el doctor Esper, nos damos cuenta que la pobreza automáticamente se ajusta a un número parecido al que llegaron. Entonces, década ganada, mirá, no sé, empatada, perdida, ponerle cualquier número, pero el que sigue es una pirámide también de ingresos. Esto salió también publicado, es INDEC. Básicamente, esto es una cosa escabrosa, ¿no? Porque esto son números, dicen los economistas, muestran números. Digo, el 10% de la gente gana más de 13 lucas, o sea, menos de $1.000. Esos son los ricos de la Argentina. Un espanto. 70% gana menos de 7 lucas, $500. 60%, 30% en el medio. Pongan el dólar a 15, 18, 20, ¿qué da eso? Lo que dijo Ferrer recién, da que el per cápita anual da 8.000. Ahora, si fueran solamente los números, no son solamente los números. La Argentina tiene un estado de pauperización continuo y profundo, muy demarcado. Con esta guita, ¿qué se puede hacer? Nada, salgan a la calle y fíjense cómo se viste la gente. Por supuesto que los coreanos, los chinos hacen buena prenda de vestir y muy barata y prolijita y linda. Eso no entra acá barato. La ropa acá es carísima. O sea, la gente no se viste ni siquiera con prendas limpias. Es un espanto. Yo la vez pasada fui a Quito a dar una charla. Me acuerdo que salí a pasear, era domingo, había una suerte de fiesta popular, pasé por ahí por el Palacio de Gobierno, y en un momento caminando con cierta dificultad por el medio, porque había mucha gente, yo noté que la gente me caminaba por arriba. Esto es literal, me caminaba por arriba, es decir, van caminando y como si no exististe, si vos no te sabés acomodar a la velocidad que ellos caminan, te caminan por arriba. Este es un síntoma de pauperización. Vos vas a San Martín y Córdoba, salís a la tarde, en la época de las vacaciones de los chicos de invierno,
y la gente que vive al centro te camina por arriba. Por supuesto, la EPE hace mucho poniendo todos los cosos de eso en el medio para que los desfiladeros sean de medio metro. Entonces la gente camina como ganado. Esto en los países normales, hay distancia entre las personas. Acá ya no hay distancia entre las personas. Ahora dice, mirá, este tipo, mirá, se la agarra con la gente que tiene menores ingresos. No, porque hay otro que con una Cayenne gigante también te camina por arriba. Entonces te frena y te pone el faro de la Cayenne a la altura de la 100, ¿viste? Es decir, te frenó ahí. Kicillof estuvo muy suave ayer. Yo creo que se puede caer más y con todo respeto le iba a decir a Donda, mirá, anda por la pluma, no, quédate en bola. Quédate en bola. O sea, que eso es lo que va a hacer. Digo, cualquier candidato, cualquiera de los que está ahí, se cuelga la banda de Olmedo de tus amigos. Y es un chiste peor que el de Olmedo. O sea, Olmedo es más serio cuando hacía Costa Pobre. La pauperización es dramática en la Argentina. Bueno, basta, no insisto más sobre los números, ya están todos sentados. Ahora sí quiero presentar las pirámides. ¿Y qué son las pirámides? ¿Por qué la arquitecta? ¿Por qué las pirámides? Porque me quiero detener un minuto en esto que es la parte central y que son las pirámides argentinas. Esto que está acá, la primera pirámide es la misma que vimos recién, salvo que con un ingrediente adicional, cuál es que tiene el contrato social K al costado. Es decir, una pirámide socioeconómica y política. Es decir, el gobierno tiene un contrato social. No me voy a ir a Hobbes, ni a Locke, ni a Spinoza, ni a todos los grandes contractualistas. Digo, el contrato social es a los de arriba, le das capitalismo de amigos. Le das aerolíneas barato, le das Procrear y Procrear Auto para las parejas jóvenes. Después a la clase media le das 12 cuotas y puede ser 24 mejor. Abajo subsidias el gas, la luz y el turismo para que sobre para la pizza y a los de abajo le das planes sociales. O sea, un toma y daca, este es el contrato social argentino. ¿Está bien esto? Mirá, es así, suma cero, porque lo que le da a cada uno se lo saca a cada otro y no hay vuelta. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nos decía Monseñor? Mirá, acá hay una grieta, decía. Rosario está a 2 velocidades, nos decía él. ¿Qué pasa? El segmento de menos ingresos crece y el de arriba se achica, no en la cantidad de plata que juntan, pero se achica, entonces te comes la clase media, que es lo que pasa en cualquier país de eso que llaman emergente o sumergido. Entonces la clase media se va achicando, la movilidad social desaparece, haces como una suerte de 2 estratos, 2 estamentos, punto, y te queda una canaleta en vez de una clase media. Entonces ahí está la grieta. Pero este gobierno, además, no contento con esto, que va a dejar después que se devalúe, va al que sigue, que es una segunda grieta, que es la grieta vertical que arma, que es volver a instalar la grieta de la confrontación. Por supuesto, azules y rojos no son demócratas y republicanos, pero sí está claro que así se vota en Argentina. Es decir, vayan a los cordones de Buenos Aires, van a ver que 70% vota gobierno, peronismo, clientelismo, 30% de la gente, qué sé yo, Margarita Barriento, algunos otros, Toti Flores, empujan de una manera distinta. Después en los segmentos medios de las ciudades al revés. Pero así se reparte la Argentina. Por supuesto, el kirchnerismo gana y puede ganar Scioli si convence a algunos segmentos medios que están ahí también en rojo y arriba para que le den el 54. Gente que mira mucho la plata, que le va bien, que mira la economía, que le importa un rábano todo el resto, y así juntan. ¿Pero por qué digo la grieta? Porque como ven abajo puse 2 pirámides, la pirámide de todos y todas y la de ninguno y ninguna. O sea, todo lo que no son todos y todas son ninguno y ninguna. Entonces todos los que están enfrente no existen. Esta es la confrontación que el gobierno plantea. Entonces, una restada confrontación, la puja distributiva para empezar, también, por supuesto, en la cuestión de la discusión, no hay discusión. Y tercero, el tema de los valores. Hay que vivir ¿cómo? ¿Laburando o de prestado? ¿Hay que vivir con avivada o por derecha? La Argentina está quebrada, entonces hay 2 grietas acá. 2 grietas, una vertical y otra horizontal. El gobierno va a dejar 2 grietas cuando se vaya. Esto es lo que pasa. Ahora, por supuesto, este es el grave problema de Argentina. Vamos a la que sigue, que es en la que me quiero detener un minuto más. Esta sí me interesa, a ver si la puedo explicar, porque cuando uno genera la confrontación y arma la pirámide roja y azul, por supuesto que las pirámides tienen jefes. Porque la Argentina es un país corporativo, de los años 40 y a lo mejor desde antes un país corporativo. Entonces, por supuesto, del lado rojo está la reina, y después imagínense quiénes son los alfiles, los caballos y las torres, hay más caballos que otras cosas, pero ahí están. Y también tiene sus peones que están los de la cámpora, bien pagos, por cierto, abajo. Después hay otra grieta que los que están enfrente son señores feudales, los caballitos de la baraja. O Caló, o Moyano, o Don Julio, que Dios lo tenga en la gloria. O los muchachos de la UIA. Así, no son los señores feudales de la Argentina. Vamos, sí son. Sí son. ¿Y quiénes son las sotas? Será Bursaco el de la sota, qué sé yo. Ahora, ¿quiénes somos nosotros si no somos peones? Y bueno, el 4 de copa, el 2 de oro, el 3 de basto. Esos somos nosotros, ¿no?
Ahora, ¿cómo se arregla un país que tiene salida a confrontación? Bueno, lo que está más arriba tiene que bajar un cambio. Porque la zona de consenso en los países normales, para saltar el conflicto, para saltar la confrontación, está bajo, está al nivel donde está la gente de a pie, donde están los laburantes, donde hacen falta las reglas para convivir civilizadamente, donde no puede hacer de todo una confrontación, una crispación, una disputa, una pelea. Entonces hay que bajar 2, 3 cambios, del rojo al rosita, del rosita al lila, y igual al revés, y encontrar grandes consensos sociales. En el fondo, Occidente no es otra cosa que no sea esto. ¿Qué es? Que las personas dejan de ser lo más importante del mundo para sí mismos y se sienten uno más en el mundo, tratan al otro con respeto, surge la reciprocidad, hay normas morales de convivencia, no te robo, no te mato, no te violo, te escucho, te respeto, te saludo. A partir de esas reglas se respeta la propiedad privada, esto empieza a funcionar. Pero esos consensos mínimos en la Argentina ya no existen más, porque para andar a ponerte pluma. Y desde arriba se exacerba eso. Entonces, si uno no logra que cada uno de los que esté arriba baje 2 cambios, cada cual al nivel que está, para llegar a reglas de justicia, que además las reglas se tienen que poner por arriba del capricho y la voluntad de las personas. Si no tenés ese consenso básico que cualquier país normal tiene para funcionar, es decir, las cosas que se dan por sentada y tienen que ser así, estás complicado. Este era el problema de Argentina. Acá hay siempre pirámides confrontadas a lo largo de la historia, y este gobierno ha exacerbado esta, además de la otra grieta que tenemos. Entonces son 2 grietas. Bueno, la causa, vamos a la que sigue, la causa del conflicto permanente en la Argentina es que en el fondo a todos les gusta ser el rey acá en lo que hace. La Argentina es un país súper autorreferencial, yo soy el centro del mundo, después el resto vemos. Esto pasa en cada átomo de la Argentina. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué del otro lado pongo buscando a Wally? ¿Quién es Wally? No sé, el presidente de Suiza es Wally. ¿Dónde estaba el presidente de Suiza? En ese, qué sé yo, uno más. El administrador de los gastos centrales. No digo que seamos Suiza, pero es distinto, ¿no? Vivir en una corte casi de manera feudal, medieval, corporativa, a vivir en un lugar de gente más o menos iguales, una cierta composición horizontal con reglas de justicia mínima. Entonces, sí somos autorreferenciales, sí tenemos la tendencia de ideologizar todo, sí de politizar todo, sí de discutir infinitamente todo. Esto, la manera de vivir de los argentinos es esta. Y como la democracia 51 aprendimos que es 100, porque como no hay consensos que estén por arriba en la Constitución que deban respetarse, el que gana el 51 se queda con todo, buscamos una manera de repartir la torta distributivamente y después todo el mundo se acomoda funcionalmente a eso. A nivel empresarial, sindical, del fútbol, los medios de comunicación, todos se acomodan a eso. Y como después viene la crisis, hace falta agarrar uno, echarle la culpa, lo pasar por la picadora de carne y todo lo demás decimos argentino, argentino, empecemos de nuevo. Entonces el ciclo político que Esper explicó, de gasto público y tal, el ciclo económico tiene este ciclo político. Entonces vas pasando por la picadora cada tanto al que se supone el responsable de esto para hacer lo mismo después. En esa cultura, que es lo que en el fondo tenés que cambiar. Rápidamente, esto es una cosa impresionante. ¿Acaso lo más impresionante es la comparación entre Guatemala y Argentina? ¿Por qué Guatemala? Porque yo voy a Guatemala todos los años a dar clases a la facultad. Entonces hace 10 años tenía una percepción, yo los quiero mucho a los guatemaltecos y me siento muy cómodo allá, pero la verdad que hace 10 años me chocaba un poco, ¿no? Y decía, ir a comer a un restaurante que te haya un tipo con una ametralladora en la puerta, bueno, un poco fuerte. Un poco fuerte. Iba a una conferencia, estaba el ministro de Seguridad, golpeaba la mesa y el tipo arrancaba la conferencia y decía, hemos fracasado, la inseguridad no ha superado. Terminaba la conferencia y decía, he fracasado, y se iba. Cualquier parecido con Santa Fe, he fracasado. Ahora, fíjense todas las coincidencias que tenemos con Guatemala ahora. La universidad ya tiene 6% del producto igual que acá, el Gini cada vez los políticos no son creíbles, la corte tarda un poco, y de arriba de todo, allá lo mataron a Facundo Cabral, pero acá en Rosario lo mataron al pobre arquitecto Procopio hace una semana, sin causa. Nosotros tuvimos un Nisman, pero hay un caso que les dejo para Google en Guatemala. Hay un tipo que hace 6, 7 años denuncia que la esposa del presidente anterior se había quedado con unos mangos o algo así. Entonces el tipo apareció suicidado, pero después el tipo apareció un video donde él explica por qué lo iban a matar. Mírenlo porque es impresionante. Si el tipo aparece suicidado y después aparece el video del tipo, dice yo sé que me van a matar, después muerto aparece. O sea, nosotros tenemos un Nisman. Bueno, la diferencia de Argentina, no voy a decir, no, Argentina tiene un potencial bárbaro, recursos humanos, antecedentes. Ahora fíjense la diferencia a favor de Guatemala. Digo, la presidenta dijo me quiero parecer a Alemania. No tienen cepo, no tienen inflación. El presidente y la vice están en cana por chorro. Ahora están en cana por chorro, ellos lo pusieron precio por chorro. Es decir, con Alemania te querés comparar, ¿no? Es una cosa muy sorprendente. Tienen Banco Central Independiente. Guatemala, ¿eh? Bueno, entonces, digo, demos vuelta, llego al último párrafo y ya la parte final lo voy a pasar muy rápido.
Por supuesto que uno no puede llegar a una conferencia echándose encima todas las pálidas y tal. Es decir, ¿esto puede cambiar? Sí, por supuesto puede cambiar. Hay elecciones, siempre hay chance de cambio. Siempre la hay. Por supuesto, lo primero es tratar de buscar modos políticos donde se discuta la política pública, ¿no? Una reconciliación política, una concertación entre los que dirigen, sí, está claro, eso está bien. Después que la razonabilidad del discurso económico pase por una inflación y estas barbaridades que hemos visto acá, que son inadmisibles en ningún curso de economía de primer año. Que los gobernantes dejen afanar un poquito, porque digo, es una cosa, si vos no tenés mínimo ejemplo de arriba, estás complicado. Y el último de los puntos que me parece más importante es la cuestión de cierto espacio ciudadano, ¿no? Digo, no es menor. Lo que hace Esper en los medios todo el tiempo no es menor. Digo, no compromiso, al tipo le insulta, cosas. No sé si a Orlando no le metieron una multa porque dijo una vez la inflación. O sea, digo, no es menor. Poner la cara en medio de todo esto no es menor. Y digo, si uno tiene el apoyo ciudadano atrás, si la gente empuja por un cambio, es más fácil, ¿no? Entonces, ahora sí, para terminar, traje unas cosas para que, no para decir, para que las pensemos juntos nada más. Digo, esto uno lo tiene que terminar. Entonces, en el fondo, cada una de estas 4 cosas que quiero decir tiene una pregunta al final, y la pregunta está puesta a un costadito, ¿no? Entonces, la primera cuestión, ustedes van a decir, ¿es verdad o no es verdad? Eso que propongo que pensemos, ¿es verdad o no es verdad? No sé, para que lo pensemos. Lo segundo, lo que nos toca a nosotros, ¿es demasiado heroico o se puede? Piénsenlo. O se piensan que esto lo va a cambiar Scioli, Macri o Massa. Los países son de los 4 de copa, de los 3 de basto, de los 2 de oro, de los peones, de los que salen a laburar todos los días. Los que tienen que llenar la olla de la casa, los que frenan en los semáforos, los que te piden permiso, de esos son los países. Los países no son de los tipos que van ahí en la carroza y... No. Y vamos a la última, ahora sí la última. Y si no fuera así, si digo el heroísmo ese que invoco, esa cuestión cívica mínima de cualquier país normal para ser normal, y si no fuera así, dejemos de quejarnos de todo. O sea, dedicate a cuidar a tu hijo, anda a jugar al fútbol. No te quejes más, porque si no te quejes más. O sea, no dramaticemos esta suerte de cosa italiana, decir, mirá que además, y al final es siempre igual. Digo, una posición muy escéptica. ¿Será así la Argentina? ¿Será eso lo que viene por delante? ¿O será una combinación de las dos? Quejarnos menos y hacer un poquito más. La Argentina necesita ser un país más libre, la sociedad necesita ser más libre, pero para eso necesita individuos más responsables. Y nosotros acá no podemos más que decir eso, hacer lo que nos toca, ¿eh? Este es el compromiso de la Fundación y el mensaje que uno puede dejar después de semejante explicación económica de Orlando y José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter, por la exposición. Vamos a tomarnos unos breves minutos para un par de preguntas. La primera para José Luis Espert, que en su exposición fue muy claro respecto a los escenarios futuros posibles, un plan A políticamente incorrecto y un plan B más digerible, pero que tanto un plan A como un plan B llevan a una situación de ajuste, que también lo tituló en un editorial muy bueno en La Nación, hablando de la inevitabilidad de este ajuste. La pregunta es, ¿por qué debemos preferir un ajuste ordenado a un ajuste desordenado que de todas formas va a venir? A ver, de todas formas va a venir. Yo diría, no es inexorable que venga un ajuste desordenado. Sí, a la luz de la historia, es claro que Argentina, cuando estuvo en una situación similar a la actual, terminamos en una crisis. Entonces, si la historia sirve para pronosticar el futuro, para pensar el futuro, sí. Cada vez que estuvimos en una situación parecida a esta, las correcciones se hicieron en crisis. Ahora, yo ahí debo advertir un par de cosas. Cuando las correcciones que hay que hacer se hacen con una crisis, en primer lugar, la corrección con crisis siempre ajusta por demás. O sea, según el trabajo que hemos hecho con Davos y con Viñoli, el dólar de equilibrio para nosotros, según nuestro modelo econométrico,
desde el punto de vista científico, olvidémonos de la política, no era superior a 2,5. Ahora, ¿por qué terminamos en 4? Por la negativa a hacer los ajustes y por haber terminado en crisis. Entonces, las crisis siempre ajustan más de lo necesario, lo que hay que ajustar. Es en primer lugar. Y atado a lo primero, que el ajuste excede lo necesario, nos pone en situaciones complicadas desde el punto de vista de lo conceptual. Yo diría que un conjunto de perversos como los que ha manejado la Argentina en los últimos 12 años, como el kirchnerismo, haya hecho con la palabra libertad los añicos que ha hecho, tiene que ver y mucho como consecuencia del desastre en el cual terminaron los 90, una etapa muy identificada erróneamente con ideas liberales. Entonces, cuando uno sobreajusta y termina en crisis, por ejemplo, puede hacer añicos, como se hizo en los últimos 12 años, una palabra que es la libertad, que es la base del progreso de las sociedades. Entonces, si ahora eligiéramos por quinta vez en medio siglo hacer las correcciones que hay que hacer de tarifas, de tipo de cambio, de gasto público, con una crisis, cuidado que estamos con una sociedad pauperizada, desde el punto de vista de la alimentación y el punto de vista mental también. La gente piensa en promedio con la cabeza, ya no piensa con los pies. Perdón, ya piensa con los pies, no piensa más con la cabeza. Cuidado entonces que una crisis en una sociedad dividida, crispada, que piensa con los pies y no con la cabeza, nos puede poner en un lugar muy peligroso, muy complicado. Así que cuidado con hacer las correcciones en base a las crisis de manera alegre. Me parece que un poco iba por ahí la parte final de tu pregunta, ¿no? Y yo insisto con que el gradualismo, en el mejor de los casos, no va a ser discutir cómo crecer y cómo bajar la inflación y cómo ajustar y cómo evitar pérdida de reservas por los próximos 4 años. Me parece muy desgastante. Y el plan C, que sería continuidad sin ningún cambio, sin duda que nos lleva a una crisis en los próximos 4 años. El único que tiene chances de evitar una crisis es un plan A, pero para el cual se requiere de enorme credibilidad, para lo cual se requiere de mucho apoyo político interno e internacional también. Yo remarco y enfatizo, para mí lo más importante de lo que, o si hay algo rescatable de lo que pienso hoy, es evitar el camino suicida de continuidad sin cambio o el facilista del gradualismo basado en el canto de sirena del ingreso de capitales porque viene un chico lindo y nos dice un lindo discurso, sino que acá hay que hacer cosas gruesas para evitar una crisis, creo yo. Muchas gracias, José Luis, muy claro. Y una pregunta más para el doctor Ferreres, que tal vez es una pregunta un tanto trillada, pero orientada a un hombre que ha impulsado medidas fuertes para la economía. Quisiera saber cuál sería la primera medida que impulsaría si le tocara repetir la experiencia de elaborar un plan para la Argentina. Bueno, la primera medida económica, pero que no es la primera, porque tiene que ir dentro de un conjunto de cosas, de medidas consistentes, es, digamos, el tipo de cambio, es también la eliminación de los subsidios, es la reducción en 3 años de todos los derechos de exportación y todo un conjunto de medidas consistentes con eso, lo que podría ser definido como el plan A. Uno puede llegar a anunciarlo todo y lo va ejecutando en un plazo, porque no nos imaginemos que el 11 de diciembre, aunque hagamos el plan A, las cosas van a estar ya bien. Para empezar, negociar con los holdouts tarda por lo menos 9 meses entre todo lo que hay que hacer. O sea que en 9 meses solo va a venir dinero especulativo, no va a venir dinero para inversiones. Por lo tanto, lo primero es el tipo de cambio, pero el tipo de cambio es seguido de un montón de otras cosas consistentes al mismo tiempo, algunas de las cuales requieren leyes. Entonces, no es tan fácil de hacer, más cuando hoy en día los candidatos están pensando a ver si van a ganar o no van a ganar. Es bastante difícil, pero el tipo de cambio es una variable que indica muchas otras cosas y que tienen que estar todas ordenadas. Nosotros tenemos más o menos 3.200 variables que hay que coordinar para que la cosa funcione.
Por eso que decimos que el gradualismo le va a costar mucho, coincido con José Luis, que requiere mucha fuerza política que no va a haber. Entonces, es un tema más difícil. Pero si la condición no es complicada, va a haber que ir por ese lado. Si la condición es más de un fogonazo, ahí puede haber. Pero hay shocks que son negativos, como fue el Rodrigazo, que fracasó, y hay cosas graduales que fracasaron, como el plan de Machinea con De la Rúa, y terminó en la caída del gobierno. O sea, no hay una solución gradualismo versus shock que sea ideal para cada caso. Hay que ver qué es lo que se hace, y por lo tanto no podemos responder hoy a todas las preguntas, sino más o menos los lineamientos por dónde tenemos que ir. Esperemos que los ilumine Dios, yo rezo también para eso, ¿no? Porque tal como viene la mano es la única que puedo hacer. Muchas gracias, doctor Ferreres, y con esta pregunta dimos por terminado el panel Economía Postelectoral, Alternativas, Desafíos y Peligros. Muchas gracias.